Vamos a continuar entonces con las ecuaciones diferenciales, estudiando las ecuaciones diferenciales de primer orden. Hoy vamos a recordar entonces la definición de EDO lineal. Nada más que ahora nos vamos a concentrar en una EDO lineal de primer orden. Una EDO lineal entonces de primer orden tenía esta forma. Tengo una combinación lineal, ¿sí? Sumas, y en cada uno de los términos tenemos coeficientes A1 y A0 que dependen de la variable independiente. Bueno, recuerden que si este g de x es la función nula, la EDO se llama EDO lineal de primer orden homogénea. Si la g no es la función nula, entonces la EDO es no homogénea. EDO lineal de primer orden no homogénea. Bueno, para mirar un ejemplo concreto, nosotros estuvimos trabajando la primera clase con una actividad en donde tirábamos una pelotita hacia arriba, y sobre la pelota actuaba, además de la fuerza peso, o sea, además de la fuerza de la gravedad, actuaba el rozamiento, que tenía que ver con, era proporcional a la velocidad, y entonces nos quedó una ecuación de este estilo. Bueno, vamos entonces a empezar. Recuerden que ese problema nos había quedado planteado. Habíamos visto, queríamos poder determinar si la pelota tardaba más en subir que en bajar. Bueno, entonces vamos a intentar aprender a resolver este tipo de ecuaciones para ver si podemos dar una respuesta a ese problema original que teníamos. Vamos con unos primeros ejemplos mucho más sencillos, o sea, si el A0 vale 0 y el A1 siempre tiene que ser distinto de 0 porque si no, no tengo EDO de primer orden. O sea, si este término no está, me queda Y', igual a algo que va a depender de X, por lo tanto es una EDO sencilla, a variables separables, si quieren, y la podemos resolver de manera inmediata. La otra posibilidad que tenemos es que, por ejemplo, el A0 sea igual a la derivada del A1. Y entonces la EDO lineal de primer orden tiene este aspecto. Entonces voy a tener A1 por I' más A1' por I igual a G. Notemos que el lado izquierdo de esta igualdad acá representa la derivada del producto de las funciones A1 por I, Si yo derivo este producto, ¿qué obtengo? ¿Cómo se derivaba esto? Bueno, la derivada de A1 por I sin derivar, que sería este término, más el A1 por la derivada de I, que es este término que tenemos acá. Y entonces, si tengo esta situación en donde el A0 es el A1', es la derivada del A1, entonces del lado izquierdo de la EDO no tengo otra cosa que la derivada de un producto. Y por lo tanto también me va a resultar fácil poder encontrar la solución I, porque lo único que voy a tener que hacer es integrar a ambos lados de esta igualdad. Cuando integro de este lado obtengo el producto de A1 por I, y de este otro lado, bueno, una cierta primitiva de esta función, más la constante de integración, Y entonces lo único que me queda hacer para obtener la solución de manera explícita es despejar I, Y entonces I resulta de esta forma. Bien.
Notemos acá que me quedó esta constante, ¿no?, de integración, o sea que acá tenemos muchas soluciones. Bueno, vamos con este primer ejemplito. Entonces acá tenemos t por x' más x de t igual a e a la t. Es un aedo lineal de primer orden. Y veamos que entonces el lado izquierdo de la ecuación, esto que está acá, no es otra cosa que la derivada del producto de funciones t por x de t. Por lo tanto, para poder resolver esto, lo único que voy a tener que hacer es integrar ambos lados de la igualdad. Y entonces, cuando integre este lado, me va a quedar t por x de t. Y cuando integre el lado derecho, me va a quedar e a la t más la constante de integración. Por lo tanto, la solución tiene, o las soluciones, con c real, porque para cada c tenemos una solución, tiene esta expresión. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a proceder si tenemos un caso más general, digamos? Porque nos paramos en dos situaciones muy concretas en donde esos coeficientes que tenemos en la EDO eran coeficientes particulares, ¿no? Tenían ciertas características y entonces en esos casos nos resultó fácil poder resolver la ecuación. Bueno, ¿qué pasa cuando esto no sucede? ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, vamos a ver un caso particular, o sea, vamos a resolver un ejemplito y así después podemos generalizar parados sobre este ejemplo que vamos a realizar. Bueno, primero que nada observemos que no tenemos ninguno de los dos casos anteriores, ¿no? Ni el a sub 0 es nulo, que sería, porque en este caso el a sub 0 es x cuadrado, y tampoco de este lado tengo la derivada de un producto. Para obtener, acá la función vale 1, ¿no? El que acompaña a la y' vale 1, y la derivada de 1 es 0, y no es x cuadrado, o sea que esto que tenemos del lado izquierdo no corresponde a la derivada de un producto de funciones. Bueno, entonces vamos a tratar de volver al caso anterior, o sea, al caso en el que el lado izquierdo resulte la derivada de un producto. Y para eso nos vamos a ayudar con una función auxiliar que se llama factor integrante. Tiene que ser una función nula, distinta de la función nula, perdón, no, que cumpla la siguiente condición. O sea que cuando yo multiplique toda la EDO por ese factor integrante, fíjense que multiplique cada uno de los términos, resulte que el lado izquierdo sea entonces la derivada del producto entre b e i. Entonces voy a multiplicar por un factor de manera que convierta el lado izquierdo de la EDO en la derivada del producto de las funciones b por i. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, justamente para que el lado izquierdo me quede igual a la derivada de un producto de funciones y yo pueda encontrar la solución de manera sencilla como lo hice en el ejemplo anterior. Bueno, vamos a ver en este ejemplo particular si encontramos quién es el factor integrante, si ese factor integrante existe, digamos, porque esto en definitiva es un signo de interrogación, ¿no? O sea, ¿existirá una función distinta a la función nula, tal que cuando yo multiplique a la EDO, el lado izquierdo se convierta en la derivada de un producto? Bueno, no lo veo tan sencillo. Bueno, entonces comencemos pidiendo, imponiendo esa condición. Tomamos
tomé el lado izquierdo de la EDO, ¿no? Todo multiplicado por B, ¿no? Esta es la nueva EDO que nosotros tenemos. Fíjense que es la original, nada más que cada uno de los términos está multiplicado por la función B. Entonces tomamos este lado izquierdo, ¿m? Y empezamos a trabajar con esa expresión. ¿Y qué hacemos? Bueno, a ese lado izquierdo lo igualo a la derivada del producto de B por I, ¿no? Tengo B por I' más B' por I. Si nosotros imponemos esta igualdad, queremos que esto ocurra, entonces, bueno, empecemos a trabajar para ver qué forma tiene que tener la B. Observemos primero que acá tenemos en ambos miembros este término al cual podemos simplificar. Luego nos quedamos con esta expresión y acá en ambos lados de la igualdad tenemos la multiplicación por i, ¿no? Y es una función distinta de la función nula. ¿Por qué? Porque i tiene que ser una solución de esta EDO, que es una EDO no homogénea, y la solución nula no es solución de la EDO, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos i igual a 0, la derivada vale 0, o sea que este término me queda 0, este término me queda 0, y eso no es igual a x cuadrado, o sea que i nunca es la función nula. Bien. Por lo tanto, como i es distinto de 0, entonces voy a poder simplificar acá en ambos miembros de la igualdad y obtenemos esta nueva expresión. La función b que yo estoy buscando tiene que cumplir que b' sea igual a b por x cuadrado. O sea que lo que estoy buscando es una solución de esta nueva EDO, que es una EDO a variables separables, o sea, una EDO que ya podemos resolver. Vamos a ir a la resolución de esta EDO, así de paso repasamos un poquitín variables separables. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta EDO. Esta es una EDO a variables separables. Le vamos a sacar acá las X para que me resulte más fácil de escribir simplemente. Entonces voy a escribir así, b por x cuadrado igual a b'. Bueno, comenzamos a separar. De un lado ponemos todo lo que tiene b y del otro lado todo lo que tiene x. Me voy a quedar con x cuadrado de este lado y de este lado b' sobre b. Recordemos acá que entonces b tiene que ser distinto de 0, distinto de la función nula. Justamente este es el tipo de soluciones que estamos buscando en este caso, porque estamos buscando un factor integrante. Estamos resolviendo esta ecuación diferencial para encontrar un factor integrante, o sea, una función que no sea la función nula, porque no me sirve para multiplicar la EDO lineal original. Pero bueno, igualmente siempre escribimos las restricciones para no olvidarnos de esas cosas. Bueno, entonces una vez que separé, integro. Vamos a poner la integral de x cuadrado diferencial de x igual a la integral del diferencial de b sobre b. Bueno, de este lado x al cubo sobre 3 más una constante igual a el logaritmo del valor absoluto de b, donde esa constante es una constante real. Bueno, entonces
Continuamos acá. Ahora, para poder despejar B, porque yo necesito tenerla de manera explícita la solución B, vamos a aplicar la exponencial. Entonces aplicamos exponencial a ambos miembros. Voy a cambiar de lugar las cosas simplemente porque me gusta tener de este lado la función B. Ahora sí ya le podemos agregar que depende de X. Y entonces cuando aplique exponencial acá me va a quedar la exponencial de X al cubo sobre 3 más C, ¿no? Que eso lo podemos reescribir como E por E a la C, ¿no? Bueno, con C un número real. Entonces, como esta es una constante positiva... Ay, me olvidé el valor absoluto. Perdón. Entonces me va a quedar valor absoluto de B por X, de Bx, perdón, igual a A por E X al cubo sobre 3, con A ahora una constante real positiva. Bien, continúo por acá. Ahora vamos a quitar las barras de valor absoluto, entonces para eso B va a tener que ser igual a más menos A por E a la X al cubo sobre 3. Bien. Como nosotros estamos buscando estas, digamos, con A perteneciente a los reales positivos. Como nosotros estamos buscando un factor integrante, o sea, estamos buscando una solución de estas, no las queremos todas, entonces vamos a tomar A igual a 1. Tenemos que el factor integrante resulta B de X igual a E X al cubo sobre 3. Bien, entonces este es el B que nosotros vamos a utilizar. Entonces, una vez que encontramos el factor integrante, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la EDO original por ese factor, ¿no? Recordemos la EDO que teníamos, con la que estábamos trabajando, era esta, ¿no? Entonces vamos a multiplicar tanto el lado izquierdo como el lado derecho por el factor integrante, que en este caso era la exponencial de X al cubo sobre 3. Bueno, entonces, una vez que hicimos esto, resulta que ahora el lado izquierdo, vamos a mirarlo acá, el lado izquierdo es la derivada del producto de las funciones exponencial de X al cubo sobre 3 por la función y, ¿no? Controlemos si quieren, pero bueno, la derivada de esto es la exponencial por la derivada de X al cubo sobre 3, que es X cuadrado por y, ¿no? Por la función y sin derivar, más la función exponencial sin derivar por la derivada de y, ¿no? O sea que todo el lado izquierdo ahora representa la derivada del producto de estas dos funciones. Bueno, y una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer entonces para encontrar quién es y es integrar. Integro ambos miembros de la igualdad. Del lado izquierdo obtenemos la exponencial de X al cubo sobre 3 por y. Y de este lado, cuando integramos,
resulta ser la exponencial de x al cubo sobre 3 más un c, que resulta ser la constante de integración. Bueno, para obtener el y, despejamos y acá tenemos entonces las soluciones, porque tenemos un c ahí real, las soluciones de la EDO lineal. Bueno, vamos ahora a analizar esto en forma general. Primero, para trabajar en forma general, lo que vamos a hacer es normalizar la ecuación. Fíjense que en este ejemplo en el que nosotros trabajamos teníamos una EDO normalizada. ¿Qué era tener una EDO normalizada? Que el coeficiente que acompañaba al I' era 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, como para tener una EDO, este A1 es un número, es una función, distinta de la función nula, entonces podemos dividir toda la expresión de la EDO por A1. ¿Qué me va a quedar? En este término me va a quedar, el coeficiente de este término me va a quedar A0 sobre A1, eso lo vamos a llamar P, y de este lado voy a tener G sobre A1 y a eso lo vamos a llamar Q. Es más, en muchos libros y muchas bibliografías presentan la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden directamente de esta forma. Nosotros, como vamos a utilizar EDOs de mayor orden, entonces hicimos una definición un poquito más general, ¿sí? Pero que son totalmente equivalentes. Bueno, entonces, una vez que tenemos la EDO normalizada, o sea que la tenemos de esta forma, vamos a multiplicar toda la EDO por el factor integrante B. Y otra vez lo que queremos hacer es encontrar una función B del lado, de manera que el lado izquierdo resulte la derivada del producto entre B e I. Bueno, entonces volvemos a imponer esa condición y trabajamos algebraicamente igual que antes. Simplificamos, ¿no? Recordemos que la función y no es la función nula porque estoy en una EDO no homogénea. Entonces, bueno, puedo ir simplificando y termino con esta EDO a variables separables que la resolución es exactamente igual como la hicimos en nuestro ejemplo particular y por lo tanto nos va a quedar con esta forma el factor integrante. Fíjense que el factor integrante es la exponencial de una primitiva de la función P, que era la que acompañaba, era el coeficiente que acompañaba a I. En general, en los ejercicios, nosotros vamos a tomar esto como una verdad. Cada vez que tengamos que utilizar este método de multiplicar por el factor integrante en una EDO lineal, vamos a tomar como factor integrante esta expresión. Todo esto que hicimos es la deducción de por qué este es el factor integrante. Bueno, y entonces una vez que multiplicamos ambos miembros de la EDO por el factor integrante, resulta que ahora el lado izquierdo de la EDO se convierte en la derivada del producto entre B por I, y lo único que tenemos que hacer entonces es integrar ambos miembros y despejar, y esta sería la expresión general que va a tener la solución general de la EDO. Bueno, este ejercicio es un ejercicio que está en la práctica, un ejercicio importante desde el punto de vista teórico. Lo que hacemos es aplicar el teorema de Picard y ver que toda
todo problema de valores iniciales que tenga una EDO lineal de primer orden, de manera que esta función P y esta función Q sean funciones continuas, siempre va a tener solución única. Entonces, bueno, acá se aplica el teorema de Picard, algo que podemos hacer. Bueno, vamos ahora a resolver este ejercicio para poder dejar entonces completita esta sección. La primera parte del ejercicio decía encontrar los valores de x0 para los cuales este problema tiene solución única. Bueno, entonces vamos a utilizar el teorema de Picard para eso. Para poder utilizar el teorema de Picard, recordemos que teníamos que tener, vamos a ir acá, ¿no? Que teníamos que tener la EDO escrita de forma explícita y normalizada, y el puntito de paso, y después poder encontrar un rectángulo que contenga al punto x0 y 0, de manera que en ese rectangulito la función f y su derivada parcial con respecto a y sean continuas. Si eso sucedía, entonces el problema tenía solución única. Bien, entonces primero trabajemos con esta EDO para poder escribirla de la manera correcta y poder encontrar quién es la f. Bueno, para eso entonces vamos a despejar y'. Entonces y' nos va a quedar como x cuadrado menos 3y sobre x. Recordemos entonces acá que la x es distinto de 0. Bien, por lo tanto la f de xy es esta función. Ahora la miro como función de dos variables. Bien, y entonces como función de dos variables es una función continua en todo R2 menos que le tengo que sacar los puntos en donde la x vale 0. Entonces, o sea, sería todo el eje y. Son los xy tal que x sea distinto de 0. Esto es lo que vamos a sacar. Entonces lo que les voy a sacar son los lugares en donde vale 0. Podemos agregar acá y el i es cualquier número real. Bueno, la derivada parcial de esta función con respecto a y la derivada parcial me va a dar menos 3 sobre x. Y también resulta una función continua en el mismo conjunto de R2. Son todos los elementos de R2 tal que la x no sea 0, entonces le voy a sacar esos puntos. Bien, ahí entonces ya tenemos, hagamos un dibujito. Vamos a irnos un poquito más arriba, hagamos un dibujito.
más o menos de entonces notemos que no podemos tomar ningún x0 acá. El punto era x0 menos 2, ¿no? Bien, o sea que para todo x0 que tenga como segunda, para todo punto que tenga como segunda coordenada menos 2, salvo cuando x0 es 0, para cualquiera de estos puntitos acá, yo siempre voy a poder encontrar un rectángulo en donde la función f y su derivada parcial sea continua. Entonces, vamos a responder entonces luego si x0, x sub 0 es distinto de 0, tenemos que el problema de valores iniciales tiene solución única. Fíjense que acá yo escribí bastante poquito, podría haber escrito todo esto que dije. Entonces, si x0 es distinto de 0, es posible encontrar un rectángulo que contenga el x0 menos 2, tal que la función f y su derivada parcial sean continuas. Entonces el PBI tiene única solución. O, bueno, si lo escribo así medio corto el asunto, bueno, fíjense que también acompaño acá con un dibujito en donde tengo un punto elegido, donde tengo un rectángulo que no toca la zona conflictiva. La zona conflictiva la dibujé de otro color, ¿no? Acá le vamos a poner eje X y eje Y para agregar, para que el dibujo quede más lindo. Entonces, todo lo que agreguen de manera que explique mejor qué es lo que están pensando, suma, ¿no? Si no, a veces las cosas no se entienden de manera correcta. Bueno, esa era la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio nos decía ahora que encontremos la solución si el x0 es menos 1. Entonces tenemos que resolver. Esperen que me olvido cuál es la EDO. Tenemos que resolver ahora x cuadrado era acá. Sí, x cuadrado y ahora le voy a pedir que menos 1 valga menos 2. Bueno, entonces, para cuando me piden la solución, ¿sí? Yo ya sé que esto tiene solución única, entonces tengo que ir a resolverlo. Por lo tanto, esta EDO que voy a tener acá va a ser alguna de las dos EDOs de primer orden que sabemos resolver, que es o a variables separables o lineal. En este caso, esta EDO es lineal. Y entonces vamos por la resolución de la EDO, ¿no? Vamos a ir un poquito más abajo. Así tenemos más lugar. Ahí está. Bueno. Esto es una EDO lineal. En donde si miramos el lado izquierdo, no es de ninguno de los dos casos fáciles,
Acá tengo este 3, con lo cual no es a variables separables, no la puedo integrar de esa manera. Y tampoco tengo acá la derivada de un producto, entonces voy a tener que ir a encontrar el factor integrante. Para encontrar el factor integrante lo que teníamos que hacer era normalizar esta ecuación. Entonces me va a quedar y' más 3 sobre x por y igual, divido todo por x, ¿no? Igual a x. Bueno, una vez que tenemos la EDO normalizada, identificamos quién era P y quién era Q. P de x es 3 sobre x y Q de x es x. Bueno, entonces el factor integrante, ¿se acuerdan que les dije que podíamos usar la formulita o hacer toda la deducción? El factor integrante era b de x igual a la exponencial de una primitiva de p, y eso es 3 sobre x diferencial de x. Entonces eso es E3 logaritmo del valor absoluto de x más c. Acá tomamos c igual a 0 para quedarnos con 1. Entonces el b de x es, fíjense que acá para poder simplificar la exponencial con el logaritmo, voy a utilizar las propiedades del logaritmo y voy a subir este 3 acá al exponente. Bien, y entonces esto me quedó valor absoluto de x al cubo. Ahora, no es conveniente tener este valor absoluto, siempre me va a traer inconvenientes, entonces tengo que sacar las barras de valor absoluto. Como estamos parados acá, en este problema, y la x es menos 1, fíjense que, vamos acá, las regiones para los cuales el problema tiene solución, o es tomo un rectángulo acá o tomo un rectángulo acá, ¿está bien? O sea, o la x es positiva o la x es negativa. Bien, entonces como estamos con una condición inicial x0 igual a menos 1, entonces x es negativo, y cuando sacamos las barras de valor absoluto, entonces esto nos va a quedar como menos x al cubo, lo que es lo mismo que menos x al cubo. Esto es porque x es menor que 0. Bueno, entonces una vez que tenemos el factor integrante, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la EDO por ese factor integrante. Esto fue para hallar el factor integrante. Ahora multiplicamos toda la EDO, esta, siempre nos quedamos ahora trabajando con la normalizada, no volvemos a la anterior, sino que trabajamos con la normalizada, multiplicamos todo esto por el factor integrante. Entonces va a quedar menos x al cubo por y', y ahora voy a tener menos x al cubo 3 sobre x, ¿está bien? Y entonces acá me va a quedar x cuadrado. Ya lo voy haciendo así, no perdemos tanto tiempo. Eso por y igual menos x a la cuarta. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora si miramos con cariño, este lado es la derivada con respecto a x de
menos x al cubo por y. Y de este lado tengo menos x a la cuarta. Bueno, integramos ambos miembros. Cuando integre de este lado me va a quedar x al cubo por y. Y de este lado lo voy a escribir, por más que sea una integral sencilla. Y de este lado nos queda menos x a la quinta sobre 5 más c con c, un número real. Menos x al cubo por y. Y entonces ahora dividimos todo por x al cubo. Así que la y me va a quedar, cuando divida todo por x al cubo, me va a quedar menos x, perdón. Acá voy a tener un más. X cuadrado sobre 5 menos c sobre x al cubo, ¿no? Con c un número real y la x distinta de 0. Totalmente negativo. Bueno. Bien. Encontré la solución. Es esta. O la solución general, si quieren, ¿no? Porque tenemos acá un c. Ahora, para resolver el problema de valores iniciales, yo necesito que encontrar la solución que para menos 1 valga menos 2. Entonces ahora vamos a buscar la solución particular, la que cumple que... esto me quedó rojito, sí. La que cumple que en menos 1 vale menos 2. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, reemplazamos todas las x por menos 1. ¿Sí? Esto me va a dar menos 1 al cuadrado sobre 5 menos c sobre menos 1 al cubo igual, y esto yo quiero que valga menos 2. Bueno, entonces voy a tener un quinto más c igual a menos 2. Y acá entonces obtenemos que el c es menos 2 menos un quinto. Y eso es menos 11 quintos. Bueno, por lo tanto, la solución del PBI va a ser y igual x cuadrado sobre 5. El c vale menos 11 quintos y con este menos entonces me va a quedar más 11 quintos por x al cubo. Bueno, listo, entonces terminamos, repasamos un poco de picar y resolvimos un problema de valores iniciales.